Hola queridos amigos, ¿cómo andan? Bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo se desarma para cambiar la bomba de agua del motor de la cosechadora. En este caso es un motor 6081. Ahí está el número de identificación del motor. Y hay que sacar estos plásticos, hay que sacar el ventilador. Hay que sacar la polea del ventilador, los estiradores, la base de los estiradores, unos cuantos tornillos. Vamos a tratar de que no se mezclen mucho para poder armar más fácil. Vamos a aprovechar también para lavar los radiadores. Ese de aluminio que se ve ahí es el intercooler, fíjense el tamaño que tiene. Y el de acá es el de agua. Los muestro en un video, uno de los primeros videos que subí de la máquina. Lo dejo por acá arriba. Así que le vamos a meter a las llaves para empezar a desarmar. Estoy sacando uno de los plásticos. Creo que tengo que sacar el ventilador para que salga. No estoy seguro, no le quiero hacer fuerza. Lo más fácil va a ser sacar el ventilador. Son esos 6 tornillos que asoman ahí. Así que un ratito afuera. Ahí está afuera el ventilador. 8 paletas de acero. Ven cómo se va liberando. Ahora esta tendría que salir más fácil. Efectivamente. Bueno, ahí seguimos. Ahora vamos a liberar la correa moviendo este estirador móvil. Ahí sale la correa. Polivé. Rodamiento en buen estado. Rodamiento en buen estado. Engrasar un poco. Y seguimos desarmando para llegar a la bomba de agua. Tenemos que sacar a esta. Hay un extractor para eso. Y si no lo encuentro tendré que fabricarlo. Este sale fácil. Me están llamando por teléfono. Bueno, ahí van saliendo las partes. Ahora tengo que sacar toda esta tornillería. Sacar esta base con la polea. Bastante pesado es. El alternador también. Para poder liberar toda la zona. Y después queda sacarle el agua al motor. Seguimos avanzando. Y la bomba de agua está ahí atrás. No piensen que tengo el guante al revés. Es multifacético. Bueno, venía sacando tornillos. Todos casi, hasta que llegué a este y empezó a salir agua. Entonces lo volví, lo enrosqué otra vez. Y puse el drenaje. Acá abajo hay una canillita. Y la vamos a juntar. Juntamos el agua, el líquido refrigerante. Porque se ve bueno, pero bueno, por ahí se reemplaza. Bueno, saqué el agua y dije, ya está, saco los tornillos, pero no, hay 2 tornillos atrás, así que primero hay que sacar la polea. Debe ser extractor. Acá adentro hay 13 milímetros, perdón, sí, bien digo. A ver, ¿qué dice el calibre? Hay 1280. Qué mal que anda esto. Perdón, 13,90. Ahí se puede apreciar. Venía embaladísimo sacando el agua, sacando los tornillos de la base, pero llegué a un problema, que es que detrás de la polea hay 2 tornillos más. Así que primero hay que sacar la polea con el extractor. Ahí adentro
hay 14 milímetros para volver a armar y respetar las distancias. Me encanta usar el extractor, pero está firmadita, hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahí está afuera la polea, costó pero salió ilesa, que es lo importante. Y acá atrás está la bomba de agua. Hay que sacar este caño. Y primero vamos a mirar que no tenga agua adentro el motor. Bueno, señores, tenemos en las manos la bomba de agua. Bueno, gente, acá está la bomba, es la bomba original, la bomba de agua. Esta que tengo acá es la junta, y esta es una protección que trae. Y este accesorio que tenemos aquí es la herramienta para colocarla. Esto va puesto sobre la turbina, entonces estas patitas empujan sobre la parte posterior, la parte menos delicada, porque si empujamos acá corremos riesgo de que se rompa la empaquetadura, que es lo que sella y evita que el agua se vaya a otro lado. Si se rompe la empaquetadura, el agua sale por ahí y en la máquina hay otro agujero y el agua que filtraría por este sello iría al exterior o al aceite. Volvemos arriba. Ahí estuve lijando un poco donde va la bomba. No sé si se ve bien, pero bueno, lo importante es que quede bien limpio. Así los O-ring sellan y la mugre no trae problemas. A ver si les alumbro un poco. Una lijita. Qué gran herramienta el celular con linterna. Yo lo uso todo el tiempo. Ahí se ve el engranaje de la distribución y ahí es donde asientan los O-ring y el agujero de desagote al exterior. Seguimos. Bueno, acá tenemos la bombita, va aquí. Le puse grasita en los O-ring para que entre más fácil, y si tenemos suerte con su herramienta la vamos a colocar. En un ratito seguimos. Bueno, queridos amigos, ahí está en su lugar la bomba. Cometí el error que descuidé el precinto que trae acá, se me salió, así que tuve que hacer malabares para poder embocarlo otra vez. Y una vez que lo puse, el precinto lo cerré, las puntas se juntan y el alambre que es la traba se mete en su ranura y es lo que sujeta a la bomba. Ahora comprobamos que no haya quedado cruzado o mordido. Vemos que no, mueve para los dos lados. Así que quedó todo bien. Muy bien, seguimos armando. Como recomendación, este es el caño que comunica el termostato con la carcasa de la bomba de agua, o sea que por acá pasa agua con presión. Sacarlo porque lleva unos O-ring en las puntas y con los movimientos y los manoseos seguro que va a perder, así que conviene sacarlo, limpiarlo y cambiarle los O-ring o ponerle algún tipo de sellador a la hora de volver a ponerlo. Bueno, ahí está la bomba de agua en su lugar, la carcasa. Queda poca batería. Bueno, ahí se nota que está la base puesta con sus tornillos.
y ya saqué la tapita del compresor, saqué el tornillo del centro y ahora saco el embrague. Y ahí adentro está el rodamiento. Sacando un Seger, no sé si se aprecia, podemos sacar la polea y después reemplazar el rodamiento. Pueden escucharlo bien serenito, así que con una engrasadita, por lo menos el trigo por la próxima campaña la va a hacer. Es fácil volver a revisarlo. Seguimos armando lo que falta del motor, pero bueno, ya más o menos se imaginarán. Falta el alternador aquí, la polea del ventilador. Le voy a dejar ahora sin armar todo esto porque quiero lavar los radiadores. Fíjense la tierra que tiene, impresionante. Este es el del agua, este no está tan sucio, pero ese sí, bastante, es más cerrado. Así que gente, muchas gracias por haber mirado, por haber llegado hasta acá. Espero que les haya servido, que les haya sido útil. Nos vemos en la próxima. Gracias por su tiempo y recuerden suscribirse, darle me gusta, compartirlo, lo que ya saben. Un abrazo grande.